niños y niñas, bienvenidos al canal de Biblioteques Municipals de Valencia. Yo soy Berta, de Luminaria Arte y Aprendizaje, y esto es un bibliotaller de creación literaria para niños y niñas de 9 a 12 años, aunque en realidad lo puede hacer cualquier persona que le apetezca. Es un taller creado especialmente para Valencia Negra, que es un festival dedicado al género negro, y va sobre este género y sobre la creación y cómo crear historias de género negro. Pero antes de empezar, necesito pediros que miréis abajo en la descripción y veáis que existe un archivo que os podéis descargar e imprimir para los materiales que vamos a necesitar para poder hacer este taller. Así que vamos a darle a pausar un momento mientras os imprimís los materiales y enseguida volvemos. ¿Pausar? ¿Los tenéis ya? Muy bien. Vale, entonces os explico que este bibliotaller se va a dividir en dos partes. Una de ellas es este vídeo en las que os hago una pequeña introducción para que se pueda hacer el taller, y la otra la realizáis vosotros en casa con estos materiales que os acabáis de imprimir. Todavía no hace falta que los leáis ni nada, porque os voy a explicar al final cómo utilizarlos, y vais a ver que es muy sencillo en realidad. Y bueno, comentaros que este taller se creó originalmente para el Festival Valencia Negra, que estos días tiene una edición online con el hashtag VLC Negra en casa, que os dejamos aquí abajo por si lo queréis seguir, donde podréis encontrar un montón de referencias de libros, películas, videojuegos y cómics en torno al género negro, y que también tiene una sección dedicada a niños y niñas que normalmente realizamos en bibliotecas y que ahora mismo realizamos desde nuestra casa para vuestras casas, para que podáis hacer este taller sobre género negro y sobre todo sobre creación literaria. Vale, el género negro. Lo primero, ¿qué es un género? Un género sería todo aquello que agrupa todas las historias en torno a una misma temática. Por ejemplo, todas las historias de amor estarían dentro del género romántico, o todas las historias de aventuras pues serían el género de aventuras. También existe el género de fantasía. ¿Y qué sería entonces este género negro? Que estamos manteniendo mucho la intriga. La intriga es un ingrediente muy importante del género. Pues mirad, a ver si lo podéis averiguar vosotros, porque los investigadores también son un personaje importante del género. Y por personajes vamos a empezar. Vamos a ver, si yo cojo mi móvil y me hago una foto así con una aplicación que tengo. ¿Veis la foto? ¿Seríais capaces de adivinar qué clase o qué tipo de personaje soy? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi función? ¿Habéis pensado en un detective? A lo mejor, ¿alguno de vosotros? Sí, y puede que muchos de vosotros hayáis pensado incluso en Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es uno de los personajes más conocidos del género, aunque hay muchos muy famosos, pero Sherlock Holmes es uno de ellos, ¿vale? Entonces ya tenemos algo interesante. Si hay un detective, tiene que haber un crimen, y ese detective no va a ser el único personaje que encontremos en el género negro. Vamos a ver si yo me hago otra foto con la misma aplicación. ¿Qué clase de personaje os parece que soy? ¿Podría ser uno un poco más malvado, más malicioso? ¿Quizá un gángster? Efectivamente, si hay un detective que resuelve un crimen, tiene que haber alguien que lo ha cometido. Entonces, ya más o menos tenemos claro que algunas de las características principales de este género, ¿no? Haría falta un crimen, un detective y un
villano que sería el némesis, lo vamos a llamar el némesis, porque sería como un protagonista, igual que el detective es un protagonista, pero en el lado opuesto, sería el némesis, se llama así, del protagonista, del detective en este caso. Efectivamente, entonces, si nos vamos ambientando un poquito, vemos que las historias de género negro son las que tienen que ver con un crimen en el que hay altas dosis de intriga y los personajes están siempre rodeados de misterio y de suspense. Pero para hacer un poquito más complicada la trama, tenemos un tercer personaje del que os voy a enseñar ahora en la imagen. ¿La veis? ¿La reconocéis algunos? Este también es un personaje muy famoso del género, se llama Hilda, que protagoniza una película con el mismo nombre, Hilda, y representa el personaje de la mujer fatal. La mujer fatal es un personaje muy curioso porque ella tiene su propia historia, que normalmente está rodeada de misterio, y resulta un personaje muy ambiguo porque ella no es ni buena ni mala nunca. Ella tiene sus propios objetivos y según lo que le interese o va necesitando, quizás se puede acercar más al personaje del policía o quizás se puede acercar más al personaje del némesis. Entonces tenemos estos tres personajes, el policía, o el detective, el némesis y la mujer fatal. Evidentemente no solo va a haber estos tres personajes, puede haber muchos más, pero estos tres personajes serían lo que se llaman arquetipales, ¿no? Serían un tipo de personajes. Y estos personajes no tienen por qué ser literalmente como los describimos ahora, porque cada creador y cada creadora, cada escritor o escritora los va a llevar a su terreno y puede ser tan creativo con ellos como quiera. Por ejemplo, yo puedo escribir una historia en la que la mujer fatal no es una mujer, sino que es un hombre. O podríamos escribir una historia en la que el detective o el policía sería un niño, podría ser un niño que en un momento dado las circunstancias le llevan a tener que resolver un misterio a su alrededor. Pues eso también vale. Bueno, vamos entendiendo un poquito de qué va el género, este género policíaco de crímenes y misterios por resolver, donde hay personajes, normalmente siempre un detective y un villano. Lo vamos captando y ¿seríais capaces de pensar vosotros en historias que conocéis que sean de género negro? Porque seguro que pensándolo, en realidad vosotros ya conocéis muchas historias. ¿Sí? Por ejemplo, ¿alguno de vosotros ha pensado en las historias de Jerónimo Stilton? Porque ese es otro gran ejemplo de género negro. Y los libros de Jerónimo Stilton están en la mayoría de las bibliotecas, o sea que cuando podáis os podéis acercar a las bibliotecas y pedirlas en préstamo. Pero en estos días lo que os vamos a pedir nosotras a vosotros, si queréis, es hacer vuestras propias recomendaciones y escribirlas abajo en los comentarios para poder recomendaros libros de género policíaco, género negro, unos a otros por si os apetece leer estos días. ¿Os parece bien? Vale, bueno, pues yo creo que ya más o menos vamos entendiendo lo que es el género y que os puedo pasar a explicar un poco de qué va esta dinámica, estos materiales, ¿no?, que os habéis impreso. Os habéis imprimido 3 hojas como esta. Como veis, en cada hoja hay 2 fichas que en realidad tenéis que cortar aquí por la mitad. Entonces, de cada página os salen 2, ¿vale?, divididas así, que tienen una imagen por detrás.
para escribir una historia, claro, no solo hacen falta personajes. Entonces, lo que os proponemos es el siguiente juego dinámica que, como os digo, es muy sencillo. Lo primero que vais a hacer es, de estas 6 fichas que os salen, barajarlas, ¿vale? Mezclarlas entre sí, antes de leerlas ni nada, y después las vais a leer y os vais a dar cuenta de que de los 6 personajes hay 2 de cada tipo. Es decir, que se podrían agrupar los personajes de 3 en 3 con un elemento en común, pero vais a tener que descubrir vosotros cuál es ese elemento en común que está escondido dentro de la descripción de cada personaje, ¿vale? Así vamos entrenando vuestro talante detectivesco. Bien, cuando hayáis encontrado cuál es esa pista que agrupa a los personajes, tendréis 2 grupos de 3 y 3. En cada uno de los grupos habrá un detective, su némesis y una mujer fatal. Lo que si no llegáis a descubrir cuál es esa pista, no os preocupéis porque os damos la solución que está en la descripción del vídeo y lo podréis ver. Cuando tengáis identificados los grupos, lo que vais a hacer es coger el némesis, el detective y la mujer fatal que vayan juntas, la que prefiráis. Podéis coger una de las 2 que hay, ¿vale? Porque, como os he dicho, salen 2 grupos. Y por la parte de atrás, estos elementos de aquí, lo que os van a dar, lo que van a hacer es ayudaros a escribir esta historia, porque vais a intentar incluir estos elementos en la trama de la historia. Nosotras os hemos propuesto algunos personajes de referencia por si os inspiran. Muchos de ellos son del cine y de la literatura. Os animo a que creéis vuestra historia a partir de lo que os inspiran ellos, y después de crear la historia, si queréis, podéis ver en la descripción del vídeo la referencia de los personajes originales, por si los queréis conocer. Bueno, deciros también que este juego de creación literaria, que supongo que ya enseguida os han dado ganas de correr a escribir, en realidad lo podéis hacer con un montón de variantes y podéis no solo jugar vosotros solos. Ya como las fichas son 6 y tenéis 2 grupos de 3 personajes, pues por ejemplo podéis jugar con alguien más y luego comparar vuestras historias. Pero podéis jugar, pues como he hecho yo, en lugar de con los elementos que hay detrás, si queréis llevarlo más allá, pues con cosas que tengáis por casa. Pero es que también podéis preguntaros cómo sería esta historia si a lo mejor jugaseis con los personajes que sois en casa, cómo sería una historia de género negro en vuestra propia casa, si el detective, su némesis y la mujer fatal fuesen miembros de vuestra familia, o si la historia transcurriese en vuestro colegio. ¿Quién sería el detective? ¿Vosotros? O si, bueno, también podría ser pensar en una historia de género negro en el espacio, o en un reino de príncipes y princesas. Las posibilidades son infinitas, así que a partir de ahora ya es cuestión de dejarlo todo a vuestra imaginación. Con esto me despido, niños y niñas. Espero que os haya resultado interesante y que creéis grandes historias, y os digo que si las escribís, si nos las podéis mandar por mail. Os dejamos el mail también en la descripción. Con esto me despido, os digo adiós, muchas gracias por escucharnos y permaneced atentos porque habrá más bibliotalleres.